Bienvenidos a la Tribuna Andalucía del Foro Europa, que organiza Nueva Economía con la colaboración y el patrocinio de Asisa y de Vodafone. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención del consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, don Felipe López, quien será presentado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, don Daniel Pérez. Sin más dilación, la tribuna es suya. Buenos días. Muchas gracias a Nueva Economía Forum, gracias a los patrocinadores de esta tribuna, Vodafone, Asisa. Doy la bienvenida de igual modo al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, diputados, parlamentarios, presidente de la Autoridad Portuaria. Muchas gracias por estar aquí, gracias por vuestra asistencia. Presentar a Felipe para mí es fácil. Presentar a Felipe es presentar a un amigo con el que tengo una relación muy fluida, algo que siempre de agradecer. Natural de Alcalá la Real, sabe perfectamente lo que es el municipalismo. Su sello es la honradez, el trabajo y la tenacidad. No cejar ante la dificultad y quedarse siempre con lo positivo es su lema. Fue concejal y alcalde de su ciudad, presidente de la Diputación de Jaén, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, diputado en Cortes y senador electo por su provincia. Allí estuvo hasta el año 2015, cuando Susana Díaz tuvo a bien encargarle una de las carteras más importantes del Gobierno andaluz, Fomento y Vivienda. A este funcionario y psicólogo le define una palabra: trabajo. Y esto se ha notado durante estos años al frente de la consejería. Ha demostrado su capacidad de trabajo incansable, buscando acuerdos y desbloqueando diferentes inversiones. El metro a Granada, la ampliación del de Sevilla, han sido materias importantes en su cartera. Y aquí, en Málaga, el desatoro del tramo Renfe-Guadalmedina, donde ya se trabaja para que esté listo lo antes posible y, sobre todo, después de su adjudicación reciente. Cabe recordar que esta infraestructura es la mayor obra civil que se ejecuta en estos momentos en la comunidad autónoma. Un metro que pretende unir, un metro que aspira a llegar al norte de la ciudad, como también tiene que llegar al PTA. Consejero, es necesario hacer el estudio informativo para llevar el metro a la tecnópolis malagueña. Al igual que debe ser innegable la llegada del Cercanías al PTA. Un PTA que es generador de riqueza, un PTA que representa en estos momentos el 20% del Producto Interior Bruto de la ciudad de Málaga. Es de alabar las actuaciones que hemos conocido recientemente anunciadas por la Consejería para mejorar con 3 millones de euros cómo llegar al PTA por carreteras. Algo de lo que debería tomar nota el Gobierno municipal, que ha destinado poco o nada a esta zona tan olvidada. La Consejería de Fomento no es fácil. Se trata de un área determinante en el desarrollo económico y social de esta ciudad y también de la comunidad autónoma. Garantiza la cohesión territorial y genera oportunidades de empleo. Nuestra ciudad es un ejemplo de crecimiento al albur del aeropuerto, de nuestro puerto y de las carreteras. Lamentablemente, estas conexiones no se han visto mejoradas en los últimos años desde el Gobierno de Madrid. Hemos pasado a ocupar la posición número 43 a nivel estatal en materia inversora, ignoradas por el Ministerio de Fomento, como bien sabe Felipe, que siempre intentó el diálogo con el anterior Gobierno popular. Un maltrato determinante y negativo para nuestro crecimiento. Los números no engañan. Esta caída dramática se nota y mucho. Solo en un año hemos perdido 38 posiciones en el ranking de las mejores ciudades del mundo según la IES. Pero no podemos perder otro foco, la comparativa de proyección internacional, donde perdemos la ciudad de Málaga 86 puntos. Como ven, el agravio sale caro. No hace perder oportunidades, nos aleja de escaparates necesarios para generar y sumar riqueza. No obstante, estoy seguro
que gracias a los nuevos vientos de cola que soplan desde el norte podamos conseguir mejorar la situación actual y estar donde nos merecemos, liderando las inversiones estatales, asegurando un diálogo fluido con las administraciones para recuperar prestigio. Y en esta tarea, Felipe será un gran aliado para Málaga, no tengo la menor duda, ya que este consejero es rápido, es un rápido ciclista, un buen tenista y en el deporte, como en su vida, fuera o dentro de un despacho, en la pista de tenis o en la bicicleta recorriendo algún paraje jiennense, no escatima ni fuerza ni sudor en ganar el juego, el partido y la carrera. Consejero, suya es la palabra. Muy buenos días, señoras y señores, alcalde de Málaga, delegado del Gobierno, autoridad portuaria, presidente de la Confederación de Empresarios. Unas primeras palabras de gratitud por la invitación a poder estar esta mañana en este foro. Y gratitud, ¿por qué? Tanto a Nueva Economía Forum como a los patrocinadores, los que por libre decisión acabamos asumiendo la tarea de estar en la vida pública de una u otra manera. Yo empecé en la vida pública como servidor público y funcionario, que no es nada absolutamente ajeno a ser consejero, uno es servidor público en una tarea o en otra. Lo que tenemos es la obligación de dar respuesta a qué hacemos con la confianza que un día los ciudadanos libremente depositan en nuestras manos y con los recursos públicos que también depositan en nuestras manos para poder hacer la mejor gestión y la mejor defensa de los intereses colectivos. Y, por tanto, aunque en el Parlamento tengo ocasión de hacerlo, lo hago con los medios de comunicación, en un foro especialmente significativo como este, para Málaga, para Andalucía, donde hay un conjunto de profesionales de diferentes ámbitos que seguro que tenemos percepciones parcialmente diferentes de muchas cosas, pero una coincidencia común, en este caso, ser capaces de contribuir a que Málaga sea una de las ciudades punteras del Mediterráneo, porque tiene todas las condiciones para poderlo ser. Y, por tanto, mi gratitud por esta oportunidad para hacer ese ejercicio de reflexión, de compartir puntos de vista, de explicar qué hacemos, como decía antes, con la confianza y con el tiempo que han depositado en nuestras manos. Gracias, Dani, por tus palabras. Hemos hablado en muchas ocasiones y sé que tienes un certero diagnóstico y una hoja de ruta perfectamente trazada en tu cabeza de lo que son los intereses de Málaga. Equilibrio y ecuanimidad, quizá alguna palabra relacionada conmigo, teñida por el afecto y, por tanto, más allá de lo que a un humilde servidor público como yo le corresponde. Pero gracias por tus palabras. Yo voy a referirme en una consejería que tiene un amplio nivel de competencias. Hablamos de puertos, hablamos de carreteras, hablamos de ferrocarriles urbanos y metropolitanos, hablamos de vivienda. En un foro como este, con un tiempo limitado, voy a intentar centrar la atención sobre aspectos parciales. No sobre todo, sería imposible de abordarlo, pero en cualquier caso estaré en el turno, lógicamente, de preguntas a lo que ustedes quieran plantear. La complementariedad entre las competencias de las administraciones hace que, obviamente, lo deseable es que seamos capaces de buscar un espacio de entendimiento entre todas las administraciones, ayuntamientos, gobierno de la nación, gobiernos regionales, porque no se trata de competir, se trata de complementar infraestructuras, servicios. Los ciudadanos son unos, independientemente de quién sea la competencia en cada uno de los asuntos. Y por tanto voy a hacer algunas referencias también al Gobierno de la Nación, después de hablar de las competencias del Gobierno de Andalucía, porque no son ajenas a la realidad, al presente y al futuro de Andalucía y de Málaga. Voy a empezar hablando de infraestructura y de infraestructura de transporte. Hay una relación que se retroalimenta, causa-efecto, entre cuál es
y esto es un diagnóstico, prácticamente una descripción, ¿no? ¿Cuál es el nivel, el stock de infraestructuras? No hablo solo de infraestructuras de transporte, aunque me referiré a eso, en general, de capital físico del territorio en cada ámbito, da igual que cojamos un ámbito supranacional que un ámbito nacional o regional, una relación casi perfecta, diría yo, en el nivel de el stock de infraestructuras que un territorio tiene y cuál es el nivel de renta que en ese territorio se mantiene. 120% sobre media europea, Alemania, Suecia, Dinamarca, de renta per cápita y de stock de infraestructura y capital físico del territorio en relación con la media europea. Si nos vamos a España estamos en el 90, en ambas cosas más o menos, y si nos vamos a Andalucía estamos en el 74,5 en ambas cosas también. Por tanto, ahí hay un mecanismo de retroalimentación, de causa-efecto, pero es innegable que junto a otros factores, las infraestructuras son factores que alientan o que lastran, que facilitan o que limitan el desarrollo de los territorios. Conocimiento, investigación, energía, telecomunicaciones, iniciativa empresarial, evidentemente son elementos, factores igualmente fundamentales para el desarrollo de los territorios. Sería impensable, mirando atrás, 30 millones de visitantes turistas en Andalucía y estamos en un sitio especialmente significativo si no existiera el nivel de infraestructura en Andalucía que tenemos en este momento. Pero ciertamente no hemos llegado al horizonte final. El aeropuerto de Málaga, la principal referencia de entrada a Andalucía, que tiene también que ver, quiero recordarlo aquí, con la presencia, ahora que ha cambiado el Gobierno de España, de una ministra de Fomento en su momento, que hizo un esfuerzo fundamental para sembrar horizontes de porvenir para Andalucía en su conjunto y para Málaga de forma particular. Me voy a referir al metro de Málaga. Haré luego una referencia a algún tema de carreteras, haré alguna referencia a los corredores transeuropeos de transporte. Yo estuve esta semana, el lunes, en 2 entrevistas en la comisión con las comisarias o con el gabinete de la comisaria. La comisaria me planteaba una entrevista a más largo plazo, en el mes de noviembre. No quería esperar tanto, ¿verdad? Bueno, con su jefe de gabinete, que saben ustedes que en los ámbitos europeos la jefatura de gabinete es un puesto especialmente relevante, tanto de transporte como de desarrollo regional. Explicaré luego las conclusiones de esa entrevista, por qué lo planteé. Era la segunda de las iniciativas después de haber tenido una entrevista con el anterior ministro de Fomento, que naturalmente voy a redundar con el nuevo ministro de Fomento inmediatamente que pueda. Empezaré con el metro de Málaga porque es, lo decía Dani, la principal obra de infraestructuras que el Gobierno, desde luego la Consejería de Fomento, está haciendo en Andalucía. En su conjunto va a representar una inversión cercana a los 800 millones de euros. Y si importante es la cantidad y el espacio y el empleo que se genera en la propia construcción, lo más importante es para qué esta infraestructura, ¿verdad? Bueno, yo creo que todas las ciudades punteras en Europa están buscando vías para hacer sostenible el desplazamiento y la movilidad dentro de los grandes ámbitos urbanos y metropolitanos. Y, por tanto, seguir la estela de los que están en la vanguardia y han demostrado que por ese camino se dan pasos positivos, pues es un signo elemental de inteligencia colectiva. Estamos hablando de calidad del aire, de salud de la población. La estimación en la Unión Europea de muertes prematuras consecuencia de la mala calidad del aire está establecida en 400.000. No les digo el correlato de sufrimiento humano que tiene, el correlato de gasto sanitario de 30.000 millones de euros. Y, por tanto, cuando hablamos de infraestructura de transporte sostenible, estamos hablando de eso, de salud de la población. Parece que es un aspecto poco relevante, me parece un aspecto central. Ahí estamos viendo las reacciones, en momentos determinados, en muchas ciudades europeas, donde se limita el acceso a los centros de las ciudades, donde ciertamente la evolución de la tecnología, el coche eléctrico tiene que facilitar esto, el crecimiento del transporte colectivo en detrimento del transporte individual tiene que seguir avanzando. Estamos hablando de tiempo de desplazamiento, que tienen un correlato en el PIB también, estimado. Estamos hablando de cambio climático. Málaga, este próximo mes de julio, hace 4 años que puso en marcha el metro.
Más de 20 millones de usuarios lo han utilizado. Estamos hablando de nivel de contaminación cero, desde el punto de vista de las emisiones, propulsado con energía renovable y, por lo tanto, tiene que ver con la calidad del aire y con la salud de los ciudadanos y tiene que ver con ese compromiso que no vale solo que lo compartamos en la literatura y que le prescribamos obligaciones a terceros, sino que asumamos nuestra cuota de responsabilidad cuando hablamos de limitar las emisiones y los efectos que sobre el cambio climático tienen. Por lo tanto, de todas esas cosas hablamos. Hablamos de accidentalidad. Cuando hablamos de accidentes, todo el mundo está pensando en las relaciones interurbanas. En los ámbitos urbanos se produce la mitad de los accidentes de tráfico. Suelen ser a veces desapercibidos, pero ahí están. Y cuando hablamos de un transporte ferroviario, de un cercanías, de un metro, de un tranvía, estamos hablando de un modo de transporte que juega con ventaja respecto al resto de los modos de transporte claramente, en una proporción de 1 a 3 respecto al bus, de 1 a 30 respecto al coche o de 1 a 100 respecto a la motocicleta. Pues de todas esas cosas hablamos cuando estamos hablando de transporte sostenible, de transporte, en este caso, sobre raíles. Hay a veces alguna percepción equivocada de lo que representa la irrupción de un nuevo modo de transporte en términos de competencia sobre los ya instalados. Bueno, la experiencia demuestra que no es así y, desde luego, la filosofía no va en esa dirección. No se trata de colocar una nueva herramienta potente en materia de movilidad para captar clientes de otros modos de transporte. En Málaga, antes de que se pusiera en marcha el metro, y van 4 años, ha crecido el número de usuarios del transporte público anualmente en 11 millones de ciudadanos. De manera que ese dato confirma claramente que no es un problema de competencia con la EMT o con cercanías, no, estamos hablando de complementariedad, porque al final tenemos que tratar de darle razones a los ciudadanos, y no pueden ser mandatos imperativos, para que acaben percibiendo que en su interés personal y en el interés colectivo vale la pena utilizar el transporte público. Pero para eso tiene que ser confortable, rápido, seguro, cómodo, intermodal, bueno, todo lo que supone ese proceso de integración de los diferentes modos y, además, hacer posible, como es en Andalucía, que con la tarjeta de transporte del Consorcio Metropolitano de Málaga se pueden ir a Cádiz, Almería o al catamarán que va desde Rota hasta Cádiz, en los diferentes modos de transporte, en el interurbano, en el urbano, con los distintos modos y aquí. ¿En qué punto estamos en el desarrollo de la infraestructura de Málaga en este momento? Valoración de los usuarios, saben ustedes a través de los medios de comunicación, sobresaliente, casi 9, en la escala de 1 a 10. Al final ese es el último test, esto es lo importante, no lo que uno subjetivamente trate de proyectar, porque al final el que hace algo siempre tiende a defender lo que hace. Al final la evaluación correcta es el que hace desde fuera el ciudadano al que se dirigen los esfuerzos. Y le parece bien o mal, evalúa con toda la libertad del mundo y nos coloca exactamente donde estamos, no donde nosotros queremos estar. Bueno, pues esta infraestructura y estos servicios están mereciendo esa calificación. Señalaba Hannah Arendt que la acción es la única facultad humana de hacer milagros. No hay milagros rápidos, ni baratos, ni milagros milagrosos, valga la redundancia. Es el resultado del esfuerzo, del trabajo, de la tenacidad, lo que ha hecho avanzar a la humanidad desde el principio de los tiempos. Bueno, pues en la Junta de Andalucía seguimos actuando. Y seguimos actuando y el tramo Guadalmedina-Tarazara está al 50%, con el ritmo previsto de desarrollo de la obra. Estamos en las últimas pantallas, avanza la losa de cubierta para conformar el túnel. En pocas semanas se estará en la reurbanización de la Alameda entre Puerta de Mar y Calle Ordóñez y se empezará a restituir el puente de Tetuán. Es verdad que hemos tenido un contratiempo, no deseado por nadie, demasiado largo en el tiempo, que el alcalde además lo ha reprochado en alguna ocasión, con razón. Allá donde haya puntos para la concordancia, no estoy por la discrepancia, que es el retraso de la obra entre Renfe y Guadalmedina. Es el resultado de una obra que estaba parada, llega a la consejería, el desencuentro irresoluble con una empresa. No voy a calificar, voy a describir. Nos ha llevado tiempo. Ustedes supongo que conocen lo que son del sector, lo que representa en una obra de esa naturaleza tener que rescindir un contrato. Desde el punto de vista de la burocracia administrativa,
desde el punto de vista de la liquidación de lo hecho, desde el punto de vista de la medición de un proyecto nuevo, de la redacción, de la licitación y de la adjudicación. La semana pasada el Consejo de Gobierno acordó que se autorizaba a la Consejería a hacer la adjudicación de este proyecto y este martes la Junta Rectora de la Agencia de Obra Pública ha hecho la propuesta de adjudicación. No es pública todavía por una razón elemental, que es el cumplimiento de la normativa. Los adjudicatarios tienen 10 días para presentar la documentación. Aval, estar al corriente del pago de seguridad social, agencia tributaria, ya saben ustedes los procedimientos administrativos y el manejo del dinero público. Pero, resuelto el tema, pues yo espero que estemos en plazo 20 días, no más, un mes, en el Tajo, trabajando, de forma que podamos, efectivamente, con los 24,75 millones de euros que ha representado esta adjudicación, estar avanzando en este tramo, que es el tramo más complicado, porque es en el que convergen las dos líneas, ¿verdad? Bueno, creo que eso representa, hemos hecho también ya la adjudicación de los contratos de asistencia técnica y de la renovación de las barreras de seguridad, con el tiempo mucho deterioradas, y por tanto eso está también ya resuelto. Calendario de licitaciones pendientes, además de esto. En noviembre de este año pretendemos licitar, con un importe de 29 millones de euros, la implantación de sistemas, la arquitectura de estaciones entre Renfe y Atarazanas. En junio del 19, otros casi 10 millones de euros en los sistemas de señalización ferroviaria entre Renfe y Atarazanas. Y en julio también del 19, el montaje de la superestructura entre Renfe y Guadalmedina, otros 5 millones de euros aproximadamente. Y la última de las inversiones, digo la última en la secuencia, no la última en licitación, que será la prolongación de la línea 2 a Hospital Civil, que tiene un presupuesto de 45 millones de euros y que pretendemos licitar este verano. En total, 88 millones de euros de inversión para finalizar la infraestructura del Metro de Málaga, tal cual fue pactada en el año 2013. Vamos a pasar de transportar 6 millones de usuarios este año, algo más. Los datos en el interanual 16-17 ha sido el mayor porcentaje de crecimiento de todos los sistemas metropolitanos en España, 9,9, casi el 10% de crecimiento. Los datos del primer cuatrimestre van en la misma dirección, hay un crecimiento del 8% y, por lo tanto, vamos a estar por encima de los 6 millones de usuarios este año 2018. ¿Qué pretendemos? Yo sé que el alcalde tiene alguna discrepancia sobre el asunto que yo espero que seamos capaces de corregir. Y yo espero que nos sentemos y hablemos con sosiego después de este paso que para nosotros era imprescindible, la adjudicación del tramo entre Renfe y Guadalmedina. Y hablamos de Renfe o María Zambrano y quiero traer a colación lo que decía María Zambrano, aquello de la razón como esperanza. Bueno, pues yo confío en que la razón acabe imponiéndose y abra el camino de la esperanza. Y espero que, después de algunas recientes experiencias de tribunales, yo creo que sabemos dónde está la razón y dónde hay un posicionamiento menos sostenible desde el punto de vista de la razón. Nuestro compromiso es llegar a operar en el 2020 con toda la red, con esos 20 millones de usuarios, que junto a los sistemas de Sevilla, de Granada, de Jaén, con acuerdo de esta semana también el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para reanudarlo, seamos capaces de transportar o dar respuesta a la demanda de 58 millones de usuarios en el horizonte del 2020. Creo que ese camino, sin duda, como todo, perfectible y mejorable y ampliable en los horizontes, está representando para el Gobierno de Andalucía a lo largo de los últimos años un esfuerzo presupuestario muy importante, a pesar de las limitaciones que saben ustedes que el impacto de la crisis en las cuentas públicas de todas las administraciones ha tenido. Pero son 2.600 millones de euros de inversión agregada desde que se empezó con el plan de construcción de sistemas tranviarios, metropolitanos, metros y tranvías en diferentes puntos de Andalucía. No me quiero olvidar de Vélez Málaga, el alcalde lo hemos estado saludando a la entrada, es otro de los objetivos, que es reanudar también
la explotación del tranvía de Belén-Málaga. La suma del tren tranvía de la Bahía, en fase de construcción muy avanzada, la reanudación, la puesta en explotación, nunca estuvo en explotación, del tranvía de Jaén, el metro de Granada, que está cubriendo cifras sobre las expectativas más elevadas que teníamos, la ampliación del metro de Sevilla entre Sevilla y Alcalá de Guadaira, y espero que la continuación, estoy seguro que la continuación del principio de acuerdo que se dio con el Ministerio para la línea 3 del metro de Sevilla, no contabilizo el número de usuarios que podrán provenir de esa línea 3 en los 58 millones a los que antes me he referido. Pero de las infraestructuras que ya están en construcción y en fase muy avanzada de finalización estaremos hablando de esos 58 millones de usuarios. Por tanto, compromiso en un camino, que es el camino que yo creo que, decía antes, la vanguardia de la ciudad europea están trazando sobre cómo transitar en esa dirección de la movilidad sostenible. Combinación de transporte público, innovación tecnológica, avance en los coches propulsados por energías no contaminantes. La suma de todo eso tiene que dar ciudades más habitables, ciudades más humanas, ciudades que no están tan sometidas a lo que representa, tanto desde el punto de vista de la congestión del tráfico y del espacio, que no es elástico en las ciudades, como de la calidad del aire, de lo que respiramos. Y ahí ya no vale que seamos usuarios o no del transporte público. Podemos decir, bueno, yo es que no soy usuario del transporte público. Vale, usted no será usuario del transporte público, seguirá sufriendo las consecuencias de la contaminación para la salud, la suya, de la de su hijo y la de todo el mundo, de lo que representa una mala manera de encarar esa movilidad a la que no vamos a renunciar, pero tenemos que ir buscando fórmulas que lo hagan posible. Una referencia a carreteras. Yo sé que Daniel también lo refería antes, que es el PTA. Y el delegado del Gobierno me lo ha estado reiteradamente planteando y vamos a hacer una licitación antes de final de año de una inversión cercana a los 3 millones de euros para mejorar los accesos, la intersección de las carreteras A357 y A7056 para mejorar los accesos por carretera al PTA. Ciertamente ha de complementarse eso. Yo recojo el guante de lo que planteaba Dani, de plantear un estudio de la posible conexión también a través de un sistema de comunicación ferroviaria. Pero no olvidemos que la demanda potente en términos de necesidad de respuesta pasa más allá de lo que supone la capacidad de transporte que tiene un metro. Son determinadas horas al día, donde entrada y salida del trabajo fundamentalmente, donde hace falta un instrumento muy potente en volumen de transporte, que no lo da un metro, lo da cercanías. Y, por tanto, podemos hablar de complementariedad, pero no de exclusión. La eventual prolongación del metro hasta el PTA no resuelve los problemas de movilidad del PTA, necesita que cercanías acabe teniendo una prolongación, porque es lo que permite que haya 800 a 900 personas con cada tren que puedan moverse en esas horas puntuales del día, que son básicamente entrada y salida. Por lo tanto, mejora de los accesos por carretera, obra que estará en licitación antes de final de año. No les cuento las tareas de conservación, que llevan 8,5 millones de euros anualmente en la red, en toda la provincia, la obra de emergencia que estamos desarrollando en este momento como consecuencia de las benditas lluvias para el conjunto de Andalucía, de los ecosistemas, de la agricultura, de la ganadería, de los abastecimientos y alguna derivada en términos de deterioro de las infraestructuras. Pero vale la pena invertir en la reposición de esas infraestructuras porque las ventajas derivadas de las lluvias han sido extraordinariamente importantes en relación con el coste que representa la reparación. Bueno, estamos haciendo también, con acuerdo con el Ayuntamiento, me gusta señalar, enfatizar especialmente los acuerdos, allá donde hay desencuentros, hacía referencia a María Zambrano y a la razón, pero en el plan andaluz de la bicicleta hemos llegado también a un acuerdo para que desde Héroe de Sostoa a Avenida Juan 23 podamos hacer la licitación ya de la obra del carril bici con una inversión de en torno a 1,5 millones de euros. Serranía de Ronda, yo sé que hay inquietud por parte de los ciudadanos y hay compromiso político por parte del Gobierno, seguramente no respondiendo a las mayores expectativas. En estas cosas también, en otro punto, a la entrada a este desayuno me he parado con trabajadores del metro de Málaga.
Era un conflicto que ustedes también conocen. Yo espero que en los próximos días tengamos una posible solución a través de la reunión que se ha planteado en el CERCLA. Les comentaba, y lo relaciono esto, no tiene que ver con Ronda ni con la carretera, pero en términos de concepto sí. Probablemente no sea la solución óptima para cada parte, pero tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar la solución aceptable para todos. No podemos instalarnos en la crispación permanente, en la tensión. Eso vale para una temporada, pero hay que hacer un esfuerzo importante para salir de ahí. Y, por tanto, yo confío en que se resuelva el problema laboral en el metro de Málaga y en relación con la serranía de Ronda, por mecanismo de asociación de ideas, que es lo que me ha venido, no vamos a responder a la mayor de las demandas porque no hay capacidad de respuesta presupuestaria en ningún caso para plantear en estos momentos la construcción de una autovía. Luego hay alguna referencia a las capacidades que el conjunto de las administraciones públicas, desde mi punto de vista, tienen en el Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo del Gobierno de la Nación, de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Insuficientes. Será un comentario posterior. Pero sí vamos a responder a algunas de las necesidades que entendemos como más imperiosas en la zona, con una inversión de 10 millones de euros. Ya hicimos una puesta en funcionamiento en el 2015, me tocó además hacerlo a mí, de la circunvalación en la parte urbana de Ronda, que había representado una inversión de 13.600.000 euros. En este verano reiniciamos la obra de la variante de Arriate, 4.300.000 euros de inversión. La mejora de la comunicación entre Ronda y Ardales, con otros 4.700.000 euros. Ronda San Pedro, algo más de 1 millón de euros. Y Ronda Algodonales, que también va a tener una intervención que estará en torno a los 300.000 euros. Junto a eso, otras inversiones en materia de carreteras. En la carretera que comunica Carratraca, Casarrabanela, Alhora y Pizarra, que serán otros 3 millones de euros aproximadamente. En la A356, entre Casabermeja y Vélez Málaga, también con otros 1.200.000 euros aproximadamente. Y otra intervención entre Canillas de Albaida y Torroso. Haré una referencia a competencia del Estado en materia de infraestructura de transporte. Hace unas semanas, cuando estaba el Gobierno que ha cesado en la responsabilidad, yo le planteo al ministro exactamente lo mismo que le voy a plantear al ministro actual. Exactamente. La realidad de Andalucía no ha cambiado de hace un mes hasta ahora. Lo que sí ha cambiado es que yo he tenido, con la anterior ministra, la que fue presidenta del Congreso, la que es presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Pastor, el mismo discurso que alguien ha pretendido colocar bajo la rúbrica de la confrontación. Y para nada hay confrontación. Ni la hubo antes, ni la hay ahora. Lo que ocurre es que había razones, desde mi punto de vista, más que poderosas para el reproche fundado después de años de desatención a los intereses de Andalucía, con cifras. Yo creo que hay que establecer criterios y conceptos y luego añadirle al lado la cifra. Pues exactamente las mismas razones para el reproche durante estos años, fundadas, que para la esperanza en este momento. Por lo tanto, no voy a cambiar el discurso en relación con la necesidad de la demanda de Andalucía respecto al nuevo Gobierno y al nuevo ministro. Ni estábamos en la confrontación antes, ni estamos en la sumisión ahora. Para nada. Mantenemos firme y serenamente las demandas que hemos sostenido a lo largo de estos años. Y hay dos temas fundamentales para Andalucía, desde mi punto de vista. Uno que no compete a la Consejería de Fomento, que tiene que ver con la financiación autonómica, que la presidenta del Gobierno se ha encargado reiteradamente de plantear. Andalucía no está pidiendo privilegios en materia de financiación autonómica, es decir, un Estado básicamente centralizado en materia de recaudación de impuestos y recaudación tributaria, por cierto, bastante lejos de la media europea. Los datos de Eurostat del año 2017 nos colocan en el 37,8% de ingresos, mientras que la media de Europa está 7 puntos por encima. Bueno, es un elemento de reflexión que nos tendrá que llevar a ver si en un camino que es más fácil de diagnosticar que de transitar, pero donde tendremos que intentar poner en armonía los ingresos y los servicios que pretendemos tener, de máxima calidad, sanidad, educación, atención a la dependencia, infraestructura,
pero las cuentas tienen que cuadrar 100. Y estamos en Europa porque decidimos estar libremente un día en Europa. Y las reglas del déficit son las que son, con las que yo estoy de acuerdo, aunque no comparta que todo tenga que estar filtrado por ahí. Cuando hablo de infraestructura, creo que hay caminos alternativos para poder plantear que aquello que representa la inversión, que induce un círculo virtuoso, que es eliminar cuello de botella para que haya un mayor nivel de actividad económica, para que haya más competitividad de las empresas, para que haya más empleo y, por tanto, para que haya también más recursos. Al final, que los recursos de la Administración no son otra cosa que una parte del volumen económico general que la actividad económica propicia, pues eso debe tener otra consideración. Lo hemos planteado en diferentes ámbitos, desde el Parlamento Europeo, desde hace años, hasta ahora no hemos tenido éxito y espero que pueda ser eso modificado. Pero en financiación autonómica lo que aspiramos es a tener el tratamiento que tienen el resto de las comunidades autónomas, no más. No estamos pidiendo ningún privilegio. Por lo tanto, difícilmente eso, salvo un ejercicio hiperbólico sin fundamento, se puede plantear que pretende la confrontación con nadie. Pretende un ejercicio de equidad y de justicia en función de los intereses de los ciudadanos andaluces, que no son diferentes a los ciudadanos de otros territorios del Estado. Lo decíamos y lo vamos a seguir haciendo. No es materia de la Consejería de Fomento, pero ciertamente la presidenta del Gobierno va a seguir manteniendo esa actitud. Digo, ahora con más esperanza que antes, pero esa es nuestra demanda. Y inversiones del Estado, que es la otra parte que sí concierne, de alguna manera, a la consejería en la que yo tengo la responsabilidad de. Bueno, nosotros defendemos también que el sentido común, el sentido de la equidad, del equilibrio, represente que del volumen global de inversiones que el Estado hace anualmente, en Andalucía haya el 18%. ¿Y por qué? Porque somos el 18% de españoles andaluces. Me parece una cosa elemental, ¿verdad? Pero esa cuestión de lógica, elemental, tiene además un refrendo en una ley, que es una ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que lo aprobó las Cortes Generales. ¿Qué dice eso? Y si además hablamos de una región en transición a la convergencia, cuando el Estado español se ha sentado en Bruselas, desde que Felipe González fue primer ministro en España, defendiendo la política de cohesión en Europa, es decir, dándole un plus a los países y a las regiones que están en tránsito a la convergencia, parece razonable que no solo planteemos el cumplimiento de lo que sería exigible, que es el 18%, sino que haya un plus. Es lo que yo hablé el otro día con la Comisión Europea el lunes pasado, ¿verdad? A mí esto me parece que es un razonamiento elemental. Y, por tanto, no tiene que ver con la confrontación, tiene que ver con la defensa insobornable de los intereses de Andalucía, con serenidad, pero con firmeza. Y, por tanto, vamos a seguir defendiendo lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues no está pasando eso, ¿verdad? Las licitaciones que en el año 2017, y hablo del último año, pero el razonamiento puede ser extensivo a todo el periodo de los últimos años. De todo lo que ha licitado el Gobierno de España, solo el 8,5% se licitó en Andalucía. Muy lejos del 18% y, por supuesto, sin tener en cuenta eso que se denomina el principio de adicionalidad, que es, mire usted, además, a aquellas regiones que están en tránsito a la convergencia, haga usted lo que desde la Unión Europea se plantea, que España es receptora de fondos para políticas de desarrollo regional, precisamente porque en su seno tiene regiones como Andalucía, como Extremadura, como Castilla, regiones que están por debajo de la media de renta y que justifican que haya un flujo de ingresos mayor para el Estado español, que no puede quedarse diluido en el Estado español, sino que tiene que ir direccionado a aquellas regiones que justifican que ese flujo de ingresos es mayor para España que para otros países. Me parece que también es elemental, ¿verdad? Pues solo esto es lo que pedimos. Eso se llama el principio de adicionalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que la interlocución de la Comisión en Bruselas es con los Estados miembros, no es con las regiones ni con las comunidades autónomas. Yo se lo decía a la Comisión de Transporte y de Desarrollo Regional el pasado lunes. Yo entiendo que efectivamente la interlocución es con los Estados miembros, pero hay una apreciación que no debe ser pasada por alto. Andalucía tiene más población que 14 de los Estados miembros de la Unión Europea. No es cualquier país, no es cualquier comunidad autónoma, ¿verdad? Y por lo tanto, por lo menos tenemos legitimidad para tratar de ponerlo alto a la mesa, que esto que decimos, que se cumpla el principio de adicionalidad, y no es solo que el Estado español cumpla ante Bruselas.
Lo que se plantea en la Unión Europea es, si usted tiene estructuralmente que invertir 100 y yo le doy 30 más, me tiene usted que justificar que ha invertido 130, no que ha sustituido su inversión por la que yo le doy, de forma que se quede en 70, con los 30 que yo le doy son 100. No, haga usted la que tenía previsto más esto. Y realmente se hace. Pero el problema es que esa justificación ante la Unión Europea no desciende a cómo se plantea esa relación con las comunidades autónomas, con aquellas que están en tránsito a la convergencia. Y yo lo que le pido a la Comisión Europea es que exija al Gobierno de España, de cualquier color, que haya transparencia para poder comprobar que ese principio de adicionalidad se cumple. Y me parece que tampoco tiene que ver con la confrontación. Creo que tiene que ver con la razón elemental de que esa es la defensa de los intereses de Andalucía. Porque en la evaluación del marco anterior han sido unos pocos miles de millones de euros los que han dejado de venir a Andalucía si se hubiese cumplido ese principio de adicionalidad. Y como hablamos que esos miles de millones van al desarrollo de infraestructuras que avanzan a ritmo lentísimo, las que avanzan, pues creo que la insobornable posición del Gobierno de Andalucía tiene que ser en la defensa de estos intereses, con toda la mesura, con toda la cordialidad, con la esperanza en este momento y con el fundado reproche en relación con el tiempo pasado. Bueno, le trasladaré al ministro las mismas cosas que le he trasladado al ministro anterior. No les quepa la menor duda. Y, cierto, tengo bastante más esperanza de que sean atendidos en este momento las demandas. Corredores atlánticos en la Unión Europea y tienen que ver con Málaga, tienen que ver con el conjunto de Andalucía. Con el presidente de la Conferencia de Empresarios de Andalucía lo hemos comentado y hemos compartido alguna reunión en Madrid hace unos meses. En Andalucía, perdón, en Europa hay 9 corredores de interés de la Unión Europea. 9 corredores. De los 9 corredores transeuropeos en materia ferroviaria, 2 nacen en Andalucía, los 2 en el mismo punto, en Algeciras, el Atlántico y el Mediterráneo. En el eje Algeciras-Bobadilla y Antequera, Córdoba, Linares de Baeza, Madrid, es decir, el eje Algeciras-Madrid-París, hasta Madrid coincide el corredor atlántico y el Mediterráneo. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que demandamos? Sencillamente que se cumplan también la programación y los plazos que había en la Unión Europea con el Reglamento 1315 que se aprobó en el 2013, que definía una red básica y un calendario. En el 2020 debía estar terminado esto y definía una red también complementaria con un horizonte temporal más lejano. Pero esto no está siendo cumplido para nada. Y no quiero el reproche o la dialéctica de la confrontación con el corredor mediterráneo en su ramal litoral, que me parece fantástico que avance a buen ritmo. Lo que digo es que exactamente al ritmo que avanza el ramal litoral del corredor mediterráneo, también es corredor mediterráneo y corredor atlántico la comunicación Algeciras-Boadilla. Y como es de interés de la Unión Europea, no solo de Andalucía, y no por casualidad, sino porque Algeciras, que es el primer puerto del Mediterráneo, es el punto tangente de Europa con el flujo mundial de mercancías más importante, que es el que viene de Oriente a Europa, a África y América. Eso que los expertos llaman la ruta de desviación cero. Bueno, pues no hay economía, no hay capacidad de incorporar elementos que ayuden a la competitividad de las empresas, al mantenimiento del empleo, al horizonte de instalación de nuevas empresas, que no acaben teniendo claro que esa combinación intermodal marítima privilegiada que tiene la costa andaluza y Algeciras de forma particular, combinada con la carretera, con el ferrocarril y con los aeropuertos y con los nodos logísticos, en el que está el de Antequera y el de Málaga, sea un factor no limitante, sino un factor de estímulo. Y, por tanto, lo que hacemos es, de nuevo, señalar un hándicap y plantear la necesidad de que eso avance a mayor velocidad. Porque hablamos de eso, hablamos de empleo, hablamos de competitividad de las empresas. Todas. Unas tienen, depende cuál sea su estructura y lo que fabrique, tienen 8, 10, 12, algunas más en coste de transporte respecto a los costes totales de producción. Todo lo que sea posible avanzar en la disminución de esos costes, estaremos introduciendo factores de competitividad y, por tanto, desarrollo de Andalucía. En definitiva, tenemos que ser capaces de
voy terminando porque yo sé que me estoy colando, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de esto plantearlo también como una imperiosa necesidad, porque tiene que ver con nuestras perspectivas, con nuestro desarrollo y nuestro futuro. Y busqué complicidad en la Unión Europea. Busqué complicidad y espero que encontremos un espacio para poder avanzar a la velocidad que necesitamos. No queda tiempo, pero en cualquier caso, el corredor ferroviario de la Costa del Sol no es un asunto menor tampoco. No está dentro de la red transeuropea de transporte, pero es un asunto capital también para la movilidad, en lo que es realmente una ciudad lineal desde Estepona hasta Málaga, ¿verdad? Bueno, pues esos son los temas en los que vamos a seguir trabajando. La Junta de Andalucía tiene recursos limitados, pero desde el año 2013, que tocó fondo el presupuesto de la Consejería de Fomento y Vivienda, hasta este momento, ha crecido en el 47%, de 547 millones a un presupuesto de 858 que gestionamos este año. Cuando tocó fondo el presupuesto del Estado en materia de inversión, fue en el año 2014, desde ese momento hasta ahora ha crecido solo el 9%. Y ese interrogante de si el fenómeno de la contracción en la inversión en España en su conjunto, que ha representado un 50% de contracción en la inversión, cuando la media en Europa ha sido del 5%, puede ser el sitio donde nos instalemos. Vale para salir de la crisis, vale para hacer los ajustes imprescindibles para cumplir con el déficit, no vale como hoja de ruta a futuro. Gracias y disculpar el retraso, bueno, o la extensión de mis palabras, pero bueno, ya. Gracias, muchas gracias. Gracias, consejero. Yo quisiera que usted hubiera visto cómo han tomado nota, con qué interés, sobre los plazos que usted ha marcado con respecto al metro y los tramos que quedan, etcétera, etcétera. Porque, claro, decir fechas cuando se está hablando de metros, de tranvías, etcétera, etcétera, la verdad es que parece, bueno, pues no sé, el decir un plazo, una fecha. Luego siempre vienen los retrasos después. ¿Por qué asumen ese riesgo de decir fechas cuando hablan de metro y de tranvía? Bueno, asumimos riesgo porque con la información que disponemos en un momento determinado pensamos que esos plazos se pueden cumplir. Pero cuando estamos hablando de obra de la envergadura de un metro, en general, o de cualquier obra pública compleja, surgen inconvenientes que no están previstos inicialmente. Es decir, aquí tenemos el apeo de una muralla nazarí, tenemos la necesidad de mover un colector que no está previsto inicialmente, tenemos, bueno, aquí o en Granada, que surgió también la estación Alcázar Genil, ese tipo de cosas que no están previstas, porque no se pueden prever en una obra subterránea, acaban incorporando mayor presupuesto y mayor tiempo. Y esto, hay un estudio hecho curioso en todos los países, 75 países y con más de 200 grandes obras, desde el soterramiento de la M30 al aeropuerto de Berlín, a la línea nueva del metro de Barcelona o al túnel de La Mancha. Todas con presupuestos que se han multiplicado y con tiempos que se han dilatado notablemente. No somos una excepción en eso. Le voy a hacer una pregunta. Claro, depende cada uno de la filosofía que se tenga a la hora de hacer política, pero sí que se asegura desde algunos ámbitos que, por ejemplo, el caso de los tranvías son losas económicas. ¿Losas? Sí, losas económicas. Bueno, depende cuál sea la cuenta de resultados que uno quiera analizar. Si la cuenta de resultados es estrictamente económico-financiera de la empresa que explota, pública o por concesión, uno puede pensar que soporta un coste demasiado alto cuando tiene que suplementar del dinero público la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa que paga el usuario. Es decir, los costes de explotación son mayores que los que se piden al usuario vía billete, 82 céntimos en el metro. Pero ¿hacemos la cuenta de resultados ahí o hacemos la cuenta de resultados desde la perspectiva global? Yo antes hablaba de salud, hablaba de cambio climático, hablaba de seguridad, hablaba de gasto sanitario. ¿Qué variables metemos en el análisis? A mí me parece que lo sensato y lo racional es hacer ese otro análisis. Por cierto, que no se hace cuando se da por hecho que los sistemas de transporte urbano o metropolitano con bus, sobre todo los urbanos, también son todos deficitarios. Pero me parece que la cuenta... En Alemania se está planteando un debate de cómo hacer el transporte público gratis. Ya no digo que haya diferencia entre la tarifa técnica y lo que se cobra. ¿Por qué? Porque el resto de los costes a soportar por el conjunto de la sociedad son muy elevados. Pues ese es el debate que no tenemos que hacer. ¿Es más inteligente invertir en infraestructuras de metro
o lo hacemos más virtuosamente llevando al capítulo sanitario cantidades que corrijan los problemas que se pueden prever si los planteamos a tiempo y los evitamos? Pues es un debate complicado, pero creo que tenemos que abrir el foco y no pensar solo que lo interesante es que gastemos mucho en sanidad, que por supuesto lo es, pero si gastamos un poco menos porque evitamos que haya sufrimiento y problemas que podemos prever por otra vía, creo que la respuesta en términos colectivos es mucho más inteligente. Don Marcos Paz, de INGE Ecosur, se pregunta si se ha planteado en alguna ocasión una infraestructura conjunta metro subterráneo más cercanías hasta el Rincón de la Victoria como elemento necesario de conexión en la costa. Pero... Sí. Pregunta que si se ha planteado en alguna ocasión una infraestructura conjunta, metro subterráneo, por ejemplo, más cercanías, hasta Rincón de la Victoria como elemento necesario de conexión en la costa. Bueno, no hemos planteado en este momento, no voy a generar expectativas que no tienen en este momento fundamento. Es decir, ese es un horizonte, estamos tratando de terminar lo que tenemos entre manos, hay una planificación, que será el plan de infraestructura del transporte que revisaremos en concordancia con el nuevo marco comunitario de la Unión Europea. Tenemos que ver necesidades, fuentes de ingresos y financiación y capacidad de priorización. Por lo tanto, yo llevo muchos años en la vida pública, nunca he tratado de alimentar expectativas que son fáciles en el corto plazo, pero generar frustración en el medio plazo es mucho más complicado que alentar ahora soluciones supuestamente fáciles. Por lo tanto, no está descartado, eso como otras tantas, la necesidad de infraestructura en el conjunto de Andalucía y en Málaga, pero ahora mismo en la hoja de ruta que tenemos hasta el 2020 no está contenido. No sé si sirve, imagino que sí, porque han formulado también doña Violeta Aragón, portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral, etcétera, una de las personas que asiste el tren, preguntaban por un tren, si en alguna ocasión se podría contar con un tren a Marbella y Estepona, y también ese tren de la Costa del Sol occidental. Bueno, yo creo que efectivamente eso sí es una necesidad imperiosa, ¿no? Buscar una vía que sea competitiva con la carretera en términos de tiempo de desplazamiento, por supuesto, y todo lo que hemos planteado como asociado al transporte ferroviario, que le dé una respuesta a esa ciudad lineal que hay desde Estepona hasta Málaga, ¿no? ¿Con qué solución? Pues con la prolongación de cercanía. Yo creo que no es la solución. Con un tren de alta velocidad en términos clásicos, clásicos de concepto, pues probablemente un tren de altas prestaciones que sea capaz de resolver de forma inteligente ambas necesidades. Pero yo creo que la definición acertada de qué modelo de transporte se diseñe estará lo que tiene que plantear, yo creo que un acuerdo de los gobiernos locales de la zona, de la Junta de Andalucía y del Ministerio. Yo espero que por ahí se pueda llegar también a un acuerdo. Se han llegado o se ha avanzado en algunos, por ejemplo, en el tema de cercanías de Córdoba, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando con Granada y sobre todo con Almería? Porque es verdad que las plataformas por el tren están reivindicando que ese tren definitivamente ya llegue a la línea de alta velocidad a Granada. Almería, desde luego, sí que tiene un verdadero problema y eso es una evidencia, porque mientras que el tren de alta velocidad va a llegar a Granada, Almería, bueno, parece que hasta va a llegar por Murcia antes que por Andalucía. No sé si este aspecto es uno de los que le va a plantear, supongo que al nuevo ministro, e indudablemente, la verdad, ¿qué posibilidad hay de avance en esta materia o si tenemos que pensar que, bueno, habrá que esperar a mejor momento? No lo sé. No. Y vamos, yo le he dicho antes que al nuevo ministro le vamos a plantear exactamente lo que hemos planteado a la anterior. En la definición de la red transeuropea de transporte, en la que está incluido el eje ferroviario transversal de Andalucía, por cierto, hace pocos días en la propia comisión se planteaba la prolongación desde Sevilla hasta Huelva, o sea, ese eje de comunicación. Hemos hablado siempre de Algeciras Bobadilla, parece que ahí resumimos todos los temas de la red europea de transporte. No, no. Está también toda la comunicación horizontal en Andalucía. Es la A92 ferroviaria de Andalucía. Y es absolutamente trascendente que la hagamos. Almería, bueno, tiene que llegar, si es posible, a Oslo mejor que a Frankfurt y llegar en menos tiempo, porque tiene una producción hortofrutícola, es decir, una actividad empresarial muy potente que tiene que llegar a mercados.
y tiene que llegar al mercado. Además, en los mercados más exigentes la gente, los consumidores ya no miran solo llenar el plato, sino es selectivo a ver de qué lo llenan, que tiene que ver con su salud y qué impacto sobre la salud medioambiental, que repercute al final también en su salud, tiene la manera de llegar aquí. Eso que se llama la huella de carbono, ¿verdad? Por lo tanto, avanzar en esa dirección, la comunicación de Almería con la Junquera y llegar al mercado europeo es fundamental. Y eso está contenido dentro de la definición de los ejes ferroviarios en la red transeuropea de transporte, que, insisto, no son solo de interés de Andalucía, que lo son, no son solo de interés de España, que también lo son interés de la Unión Europea, porque si no la planificación estaría hecha a nivel de Estado. Europa tiene interés en que esos 2 corredores se desarrollen igual que se desarrollan los otros 7 en el resto de Europa. Y, por tanto, los intereses de Almería no son ajenos a Algeciras, ni a Málaga, ni a Granada, sino que esa comunicación es una comunicación horizontal. Hablaba antes de Andalucía como región que tiene más habitantes que 14 estados europeos. En términos territoriales podemos hacer otra simulación, ¿verdad? Me parece que es un tema absolutamente fundamental. Peajes. Porque, claro, había una reivindicación. Es que esto es muy perverso. Esto del cambio de gobierno es muy perverso. Yo no sé cómo ustedes se sienten. Porque es que... Yo muy bien. ¿Sí? No, pero digo a la hora de reivindicar, de que, no sé, lo que ustedes antes pedían, solicitaban, que se los den, no se los den. Hombre, imagino que ideológicamente se sentirá fantásticamente. Vamos, si usted me dice lo contrario, entonces ese sería el titular. Pero ciertamente es una situación un tanto, permítame que lo denomine perversa, por esa reivindicación continua que han hecho desde Andalucía de muchísimas cuestiones. Ahora se encuentran un ministro del mismo color político que ustedes y, claro, ya la cosa, no sé, esa fuerza o esa vehemencia, ¿esto cómo lo van a gestionar? No, exactamente en las mismas condiciones. Cuando habla usted de peaje, habla de la comunicación entre Sevilla, la A4, ¿verdad? Entre Sevilla y Cádiz. Yo lo he planteado antes y lo sigo planteando ahora, porque ni antes hacía un ejercicio demagógico, ni ahora voy a hacer un ejercicio de sumisión. He hecho un ejercicio de racionalidad, antes y ahora. Y por tanto voy a decir, de la misma manera, con la misma contundencia y con la misma serenidad. El Gobierno de Andalucía, desde hace años, asumió que una parte del coste que tenían que soportar los ciudadanos desde Puerto Real hasta Jerez lo pagaba el conjunto de los ciudadanos andaluces. Eso va a representar un desembolso de 120 millones de euros en un eje de comunicación que es del Estado. Yo le planteé hace años a la ministra eso. Pero tiene todavía más Henry la cosa cuando en el mes de agosto del año pasado el Gobierno decide que en la AP9 en Galicia, a su costa, a su expensa, levanta el peaje en una autovía gallega. Yo pregunté, ¿la condición cuál es? ¿Que el primer ministro sea de Galicia o de Andalucía o que haya un equilibrio en el sentido de la racionalidad? Pues esto que le planteé al anterior ministro se lo planteé al actual, claro. Lo que pasa es que este no es responsable de lo que hizo el Gobierno anterior. Pero no siendo responsable, la realidad de Andalucía es la misma. Y tenemos fundamento para hacerlo. Pero no solo para levantar el peaje, que termina en el 2019 en principio, sino que el ministro anterior, de forma ambigua y calculada, eludió pronunciarse. Yo le digo, ministro, para que no haya equívocos, di que cuando llegue el 19, que se acabe la concesión, que no es sinónimo que se acabe el peaje, se ocuparon de no decirlo claramente, digo, para que no haya duda, di que la comunicación entre Sevilla y Cádiz va a ser exactamente igual que entre Madrid y Sevilla. Y nos enteraremos todo lo que quiere decir. Mientras que esté con esa ambigüedad calculada de acaba la concesión y estudiaremos cómo se gestiona y cómo se explota, está dejando la puerta abierta a que la concesionaria no, pero ya veremos cuál es el otro sistema por el que los ciudadanos tienen que seguir pagando. Y yo digo, si hay que replantearse el tema en el conjunto del Estado, es un debate de carácter nacional que se abra. Pero, de luego, ¿por qué Sevilla-Cádiz va a tener esa penalización? Encima, Cádiz es una tierra en la que, con acuerdo de la Unión Europea, del Gobierno de España, del Gobierno de Andalucía, se ha hecho una iniciativa territorial integrada para intentar compensar que el impacto de la crisis que ha golpeado especialmente a esta zona no esté lastrada en términos de expectativa y desarrollo económico. Bueno, el transporte es un lastre más. ¿Por qué va a tener esa situación? ¿Qué le voy a plantear al ministro actual? Exactamente lo que le planteé al anterior. Digo, antes con el reproche fundado y ahora con la esperanza de que se resuelva. Le tengo que confesar que la mayoría de las preguntas que han llegado a esta mesa hacen referencia a la vivienda.
Así que aquí tenemos que hacer un ejercicio de síntesis y vamos a ir un poco con una pregunta que yo diría que es de un carácter un poco, bueno, pues para la reflexión, de don Francisco Vega, de Alternativa Socialista. Pregunta, bueno, que tras periodos de coincidir el Gobierno de la Junta con el Gobierno central, de haber sido de diferente color, etcétera, etcétera, dice que ya es hora de que se hubiera cumplido el derecho constitucional y del Estatuto de Autonomía a una vivienda digna y adecuada. Digo que es una pregunta un poco para la reflexión. Y don José Luis Arasola, del COTS de Sevilla, pregunta si desde Servicios Sociales Comunitarios, mejor dicho, dice que desde Servicios Sociales Comunitarios le hacen llegar para usted esta pregunta. Ante los desahucios, ¿qué alternativas plantean? Sobre vivienda en general y de forma muy rápida. Tenemos un plan de vivienda que aprobamos el 2 de agosto del 2016, tiene horizonte 2020, estamos invirtiendo 730 millones de euros en su conjunto. Una parte de la financiación de ese conjunto procede del Estado, una pequeña cantidad, pero una cantidad que utilizamos. Ejes fundamentales en la política de vivienda. Primero, por supuesto, por ese orden, y con esto con lo de los desahucios, que ninguna familia pierda su vivienda porque haya pasado por una situación sobrevenida y no deseada, lógicamente, pérdida de trabajo, falta de ingreso. ¿Cómo se articula eso? No es fácil, pero nos hemos ido dotando de herramientas. Y ahí quiero decirle, milagros no hay, pero sí tenemos claro una cosa. Nosotros no hemos vendido parque público como hizo la Comunidad de Madrid, parque público de vivienda a fondos buitres. El Ayuntamiento de Madrid, parque público de vivienda a fondos buitres, sentencia de hace pocas semanas, condenando eso, ¿verdad? No estamos tampoco en la escalera de peldaños demagógicos pensando que esto se arregla fácilmente, sino dotándonos de herramientas útiles. Le pondré un caso. Mire, que estamos terminando. Santiponce y Sevilla, 58 familias que estaban en parque público de vivienda de una empresa municipal, que quebró, por cierto, describo, estando en la alcaldía un alcalde o alcaldesa de Izquierda Unida. Pero es una circunstancia. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Andalucía? Que hemos aprobado una ley de tanteo y retracto en el Parlamento hace poco. Por cierto, a la que se abstuvo el PP y en la que votó en contra Izquierda Unida. Pues lo que hemos hecho es, utilizando el derecho de tanteo, evitar que esa promoción de 58 viviendas en la que viven familias humildes, ya adjudicada a un fondo de inversión que no tiene cara, que tiene intereses y negocios, lo cual es también legítimo, pero le hemos cortado el paso. Y nos vamos a quedar con las viviendas, incrementando el parque público y garantizando que esas familias no van a ir a la calle. Por tanto, nos estamos dotando de herramientas útiles para dar respuesta a un tema que nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa. Hay más temas. Ayudas al alquiler. Bueno, estamos haciendo una línea de ayuda al alquiler con en torno a 12.500 familias anualmente que estamos respondiendo en Andalucía para gente con rentas débiles. Rehabilitación, en la misma dirección. Rehabilitación, hablamos de los dos elementos fundamentales. No hay que olvidar que la mitad del parque de vivienda, en general en España y en Andalucía, está construida con antelación al año 81. Y año 81, ¿por qué lo cito? Porque es cuando sale la primera norma que exige unos determinados estándares en calidad de la construcción. No tan exigente como el Código Técnico del 2006, pero hay algo. Bueno, pues casi la mitad es anterior a esa fecha. Está en manos de los grupos sociales más desfavorecidos. Y tienen dos problemas fundamentales. Eficiencia energética, bolsillo de la gente, pobreza energética, cambio climático y problema de accesibilidad. La semana pasada recogíamos nosotros un premio, que agradecemos, del conjunto de los colegios de aparejadores de España, dentro de uno de los programas que llevamos haciendo años, que es el de la adecuación funcional básica, dirigido a familias con más de 65 años entre sus miembros y con limitaciones en la movilidad o alguna discapacidad. Pues esto es todo lo que estamos haciendo. Ascensores, que va en la dirección de la movilidad, igual. Pues nos queda un 10% de bloques en Andalucía con más de 3 plantas que no tienen ascensor. La media en España es el 13,7. ¿Por qué? Porque durante todos estos años pasados en Andalucía se han instalado ascensores con ayuda pública hasta 44.000 familias. Y en este marco del plan que yo les citaba antes, hasta el 2020, van a ser otras 26.000 familias las que van a tener posibilidad de tener un ascensor con ayuda pública. ¿Eso resuelve todos los problemas? No, pero traza un camino de compromiso claro, que la política de vivienda es una política con una componente clarísimamente social en la que estamos transitando
quizá a menos velocidad de la que nos gustaría, pero en esa dirección, igual que la inversión en materia de infraestructura, yo antes decía, estamos en el 53% de lo que invierten en infraestructura los países de la Unión Europea con los que nos relacionamos. En materia de vivienda, la media de inversión en Europa es 1,5 sobre PIB, en España 0,5. Nos queda mucho que hacer. Pero estamos dirigiendo los esfuerzos a los grupos sociales menos favorecidos, que son los tenedores precisamente de esa vivienda. Y vamos desde lucha contra los desahucios, rehabilitación, energía y accesibilidad, y, por supuesto, también acceso a la vivienda para el que quiera, que estamos haciendo promociones de vivienda nueva, en la medida que podemos, en fin, dentro de pocos días saldrá una orden para la ayuda a la autoconstrucción y a otra fórmula de acción cooperativa. Y ahora ya tres cuestiones, solamente respecto a la vivienda, porque desde el sector de los arquitectos preguntaban un poco la colaboración público-privada, la iniciativa privada, esa colaboración cómo está. Y, por supuesto, quería saber y que nos comentara si usted ve otra vez de nuevo que parece o pudiera parecer que se está formando otra burbuja inmobiliaria. No lo sé, le pregunto como consejero y trabajando como trabaja con vivienda. ¿Está volviendo a surgir un poco ese miedo de una nueva burbuja inmobiliaria? Yo creo que hay un efecto, tiene que ver con el incremento de los precios del alquiler. Desde el punto de vista de la actividad en el sector de la construcción, estamos muy lejos de lo que representaba el porcentaje antes de la crisis, que estamos 15% del empleo en Andalucía estaba ligado al sector de la construcción. Hoy estamos en el 6,5%, muy lejos de ese horizonte. Y, por lo tanto, no creo que pueda asimilarse la situación. Estamos en el 6,5 después de haber estado en el 5, en el 5 en el periodo más bajo de la crisis. Yo creo que la construcción tiene que seguir, y creo que además tiene que ir en la nueva construcción, pero en la rehabilitación. Yo hablaba antes de rehabilitación. Es mejorar la ciudad existente, no solo hacer crecer las ciudades, sino mejorar la ciudad existente, que tiene necesidad de ser mejorada. Los datos medios de recursos de la construcción destinados a la rehabilitación en Europa están muy por encima de lo que dedica España. Y yo creo que ese camino de que crezca la rehabilitación es importante. Ahora, alquiler se está produciendo efectivamente en el centro de las grandes ciudades, porque, en fin, Andalucía, además, el resto de España, ¿no? Hay 30 millones de visitantes, los vuelos de bajo coste traen a mucha gente que procura, si puede, no pagar 100 euros por un hotel y buscar una vivienda que le sea más barata, ¿verdad? Bueno, pues ¿eso cómo se resuelve? Pues es un tema que, cuando hablamos de vivienda pública, por supuesto, vamos de vivienda protegida, nosotros no permitimos que haya ningún uso de actividad económica ligado a lo que tiene que ser la vivienda protegida con carácter principal. Tiene capacidad normativa los ayuntamientos, que yo creo que hay que reforzarla con normativa del Estado para determinar en qué sitios se puede y en cuáles no. Y, evidentemente, en los sitios donde hay una presión muy fuerte, está creciendo el alquiler más allá de donde sería deseable. Pero el cómputo global de los recursos y del empleo ligado a la construcción está muy lejos de lo que ocurrió en los tiempos de la burbuja. Don Juan de Dios Mellado quiere preguntarle, presidente del Consejo Social de la Universidad, ¿qué debe de ceder la Junta y el Ayuntamiento para firmar la paz por el bien de Málaga y de sus ciudadanos? Yo no sé si usted se plantea cada vez que va a tener una reunión con el alcalde de Málaga o el alcalde de Málaga con usted, no sé si esto les provoca, no sé, una concentración especial o una preocupación especial. A ver, yo he tenido muchas conversaciones con el alcalde de Málaga, pretendo seguir teniéndolas, nos conocemos de hace muchos años, hemos compartido responsabilidad de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias hace años, la última etapa en el Senado, y yo creo que en el plano de las relaciones personales, absoluta cordialidad. ¿Qué es lo que decimos de la Junta de Andalucía? El Metro de Málaga no es una imposición hecha desde el Gobierno de Andalucía a Málaga, es el resultado de un acuerdo, como lo ha sido el de Granada, como el de Sevilla, como el de Jaén. Y lo que decimos es que los acuerdos están para cumplirse. Sencillamente eso. Porque, además, no solo por mantenerla y no enmendarla, sino porque esos acuerdos abren puertas de relaciones con terceros, donde hay intereses y expectativas ciudadanos, porque yo creo que es un planteamiento del interés de muchos millones de usuarios en la ciudad de Málaga, pero además hay relaciones económicas derivadas de esos iniciales acuerdos, con una concesionaria que tiene legítima necesidad de que
compromisos, sus inversiones, sean remunerados en los términos en los que se pactó cuando se inicia el camino, no de otra manera. Y por lo tanto, el respeto a esas reglas de juego es lo que estamos invocando al Gobierno de Andalucía. Con el máximo nivel de flexibilidad, pero no renunciando a la mayor. Y el Ayuntamiento, en fin, en uso de su libertad, yo le he dicho al alcalde en algún momento, incluso no digo detrás lo que no digo delante, en el ámbito parlamentario, que yo creo que sería bueno que se pusiera en sintonía con lo que opina la mayoría de la ciudad representada en el Pleno del Ayuntamiento, que 2 veces consecutivas ha dicho que hay que terminar la red de metro tal cual estaba planteada. No quiero utilizar, porque no es el objetivo, ¿no?, de decir, bueno, y es que si no hay eventuales responsabilidades patrimoniales a las que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento de Málaga. Yo creo que ese debate de tribunales, bueno, el Ayuntamiento ha utilizado la vía de intentar, vamos, lo ha hecho en contencioso administrativo, ha anunciado uno último, hay 2 autos judiciales que han tumbado las expectativas del Ayuntamiento, pero bueno, yo sigo confiando en que seamos capaces de buscar un encuentro. Si me promete que en un minuto me responde, se lo pregunto. ¿Qué hacemos con los solares de Tecnocasa? Sí. ¿Cómo está esa situación? ¿Esto cuándo se desbloquea? Un minuto, consejero. Sí, estamos también en el acuerdo muy avanzado con el Ayuntamiento. Yo espero que lo tengamos en pocas semanas terminado. Y tenemos además un proyecto de construcción sobre esos solares una vez que esté cada una de las partes con lo suyo. Pero esto se desbloquea, ¿no? Sí. Bien, usted sabe que el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Lo digo porque antes hacía unas alegorías a la razón y la verdad es que hay algunas otras que son un poquito más inquietantes. Remitiéndonos a Goya, a veces la razón, la voluntad, los sueños o la ilusión, no sé, puede que entren en colisión, no sé, ¿cómo gestiona esto? Sobre todo en una consejería con esas competencias que tiene usted, ¿no?, que son tan... Sí. Tenemos muchas competencias, recursos limitados, como todas las aspiraciones colectivas, tienen recursos más limitados de los que les gustaría, pero yo creo que se trata de, primero, desde lo nacional a lo andaluz. Yo creo que tiene que haber más recursos para la inversión. Hablo de las comunicaciones terrestres, pero hablo de las infraestructuras sanitarias, educativas, de otro orden. En el conjunto del Estado y en Andalucía, le he dicho antes el dato, hemos transitado con un crecimiento del 47% en materia de inversión en la Consejería de Fomento. Me sigue pareciendo poco, pero es un porcentaje muy elevado en relación a cuánto ha crecido desde el punto valle al momento actual los recursos del Estado en materia de inversión ha crecido un 9%. Dicho eso, ¿qué queda? Administrarlos con equidad, con eficiencia, eficacia al menor coste y priorizar bien. Las prioridades del Gobierno de Andalucía ha sido, y siguen siendo, que todo lo que quedó parado como consecuencia de la crisis se termine, porque si no hay una inversión parcialmente ejecutada sin utilidad social, que me parece que es prioritario acabarla y poner al servicio del interés de los ciudadanos. Mire que han tomado nota de todas las fechas que ha dicho usted, ¿eh? Que lo sepa que está todo anotado, anotadísimo. Y grabado, además. Consejero, muchísimas gracias. Y don Rubén Sanz, gerente de la Delegación de Málaga. Por cierto, tengo que comentar, había muchas preguntas, las he ido un poco agrupando. Hemos ido un poquito ajustados, consejero, porque usted se ha pasado un poquito. No, pido pero, en perdón. fin, hemos intentado responder casi todas las preguntas. Muchas no ha hecho falta ni que las formulara porque las ha respondido usted directamente. Así que muchas gracias. Y don Rubén Sanz, gerente de la Delegación en Málaga de Asisa, es quien va a clausurar este acto. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, consejero, por su presencia en la mesa. Muchas gracias a Vodafone por acompañarnos en el patrocinio y a Nueva Economía Forum por la organización. Yo quiero aprovechar las palabras del consejero de Fomento. Él ha reiterado en distintas ocasiones la preocupación en su departamento por el efecto en la salud de las inversiones. Ahí Asisa modestamente quiere tener un papel, somos una aseguradora de salud, también tenemos un papel en nuestra transformación como empresa y estamos pasando a ser una compañía multiramo, entrando en vida, en decesos, en mascotas, en otros ámbitos del seguro. Y también el consejero nos ha hablado de su apuesta por Málaga. Asisa modestamente también quiere apostar en Málaga. En enero incorporó una de sus empresas, Oftalvis, experta en la salud de nuestros ojos, en la salud visual, y les quiero anunciar que próximamente el año que viene, la asamblea que Asisa celebra anualmente, pues la celebraremos en la ciudad de
Málaga. De manera que estará toda la compañía con ustedes acompañándoles en esta extraordinaria ciudad. Nada más, muchas gracias.